En un inicio el autor comienza con un breve prólogo. En este menciona una analogía en la cual un jugador se encuentra en el cielo. Él va a un casino todos los días donde hay ángeles muy guapos y comienza a ganar y se da cuenta de que todos los días él gana y hace ahorros y comienza a ganar más y más. Y esto sucede cada día y cada día durante meses, años y así. Y el chiste es que al final él se aburre, se le pone tedioso este asunto y al final se da cuenta de que el cielo no es para él. Esto da una alusión a lo que puede ser la muerte para nosotros, ya que seremos la primera generación, según el autor, que tendrá la posibilidad de elegir si continuar viviendo o morir. También el autor nos habla de lo que viene siendo la película Trascendente, en el cual menciona que si escaneamos un cerebro y trasladamos a una computadora neurona por neurona, ¿esta será la misma persona o será alguien que está suplantando su identidad? Dice que para el 2020, la segunda década del siglo XXI, las máquinas se volverán incluso más inteligentes que los humanos y tendrán conciencia, entonces nos tendremos que replantar la pregunta de qué nos hace realmente humanos. En el capítulo 1, el autor nos habla de una serie de eventos que han transcurrido en el universo que han sido de importancia, en el cual el tiempo se acelera de manera exponencial, pero en el periodo que está entre estos eventos el tiempo es muy lento, de hecho va decreciendo cada vez más, pero nos dice que nuestra época se está acercando a un evento en el que el tiempo se está acelerando y se va a acelerar cada vez más de manera exponencial. Nos habla de la teoría o la primera ley de la termodinámica, de la ley de la entropía, y cómo el caos y el tiempo están relacionados. Cuando hay mucho caos, el tiempo es más grande y por lo tanto es más lento. Por otro lado, cuando hay menos caos, el tiempo es más chico y por lo tanto más rápido. De igual modo nos dice que la segunda ley de la termodinámica no está del todo errónea y que tiene relación, ya que sí, cada vez hay más desorden en el universo, pero nosotros como personas cada vez evolucionamos más y somos cada vez más ordenados. Bueno, el segundo capítulo de nuestro libro nos habla de si es posible que el ser humano cree una inteligencia mayor a la que él viene siendo, y pues para esto nos retrocedemos un tiempo y vemos que la evolución nos creó a nosotros. Nos damos cuenta de que la evolución se basa en el instinto a la supervivencia y no en cierto razonamiento lógico como nosotros programamos a las computadoras. Esta evolución pues ha sido bastante lenta y nos dice que los humanos solamente somos un poco mayor a lo que es la estupidez total, como decía Einstein. Entonces, esta evolución nos creó a nosotros y nosotros crearemos a una inteligencia mayor a nosotros y pues no hay nada que se pueda hacer. También nos menciona un reporte en el cual nos dice que el espacio se puede seguir expandiendo completamente o se puede llegar a un punto en el que se contrae, pero la entropía siempre va a seguir creciendo, no importa hacia qué sentido vaya, y el tiempo pues va a depender de la perspectiva en cómo lo veamos, pero aún pues todo esto viene siendo teoría y más que nada son conceptos que son bastante difíciles de asimilar. En este capítulo el autor nos relata que si una máquina nos dijera que es consciente, en realidad le creíamos, o que se siente mal, que está aburrida, que se siente sola, en realidad le podríamos creer. Pues esto sería dependiendo de si es un programa, un algoritmo, o si en realidad es una serie de neuronas, una red de neuronas que puede pensar por sí misma. Y nos da un ejemplo de Jack, quien al principio se pone un trasplante para la oreja porque no escucha bien, después una retina para los ojos porque no ve bien, y así va evolucionando, pero lentamente, o sea, va pasando por etapas de transición y finalmente traslada su cerebro a una máquina. Y pues, si lo va haciendo paso por paso, pues todos diríamos que sigue siendo el mismo, pero si se hace de golpe, pues la gente sí se sacaría de onda al principio porque no está acostumbrada. Al final nos dice que él cree que las máquinas, al final, si ellos nos llegan a decir que son conscientes, nosotros les vamos a terminar creyendo por el simple hecho que nos dicen y lo vamos a creer tanto como si un humano nos dijera que es consciente, aunque en realidad el mismo humano no sabe ni la máquina si es consciente, y esta conciencia va a depender dependiendo de cómo la vea cada persona. El cuarto capítulo nos habla del avance que ha tenido las máquinas y cómo han ido evolucionando para convertirse en inteligencia artificial. Primero, como en los años de 1940 comienza a encontrarse la primera computadora programable por IBM, y después se le consideró la primera computadora con inteligencia artificial al programa que creó Alan Turing, en el que
la computadora era capaz de jugar ajedrez por sí sola y ganarle inclusive al campeón, aunque muchos creen que en realidad los seres inteligentes eran los programadores que se dedicaban a crear ese algoritmo. Entonces después se fue formando una idea de lo que en realidad era inteligencia artificial, y conforme se fue avanzando llegaron a diferentes términos. Para el autor es la capacidad que tiene de utilizarse al máximo los recursos o de optimizarlos al máximo. Entonces va a depender de cada persona lo que es inteligencia artificial. También nos habla de cómo se crean las neuronas a base de silicón, y cómo éstas transmiten mediante inputs y outputs los resultados de cómo están pensando las máquinas. Este capítulo nos habla principalmente del contexto de cómo aprendemos el conocimiento. Nos dice que nuestra fuente principal de adquirir conocimiento es el lenguaje, y que a las máquinas será mejor programarlas con algoritmos complejos pero bastante sencillos al mismo tiempo, en los que ellos solo cuenten con la información para aprender el lenguaje humano, y a partir de esta ellas comiencen a desarrollar su propio pensamiento, su propia conciencia en base a los libros que ellos quieren leer o descargar. Claro que ellos van a tener mucho más facilidad al acceso de esta información, ya que ellos pueden leer mucho más rápido de nosotros y pueden compartir información de una máquina a otra por solo descargarla. Pero por el otro lado, al final, en la entrevista que tiene con el lector, nos platica que para la mitad del siglo XXI el ser humano va a poder recibir implantes neuronales con los cuales pues va a ser como un cyber, eh, y por ello va a poder leer mucho más rápido de lo que se puede leer actualmente. Entonces yo creo que esta es una nueva tecnología, y pues de hecho, como vimos en la clase, Elon Musk está apostando mucho hacia esta tecnología en la creación de redes neuronales. Quizá, quién sabe, quizá en un día nosotros también las podamos usar o tengamos el acceso a dicha tecnología. Con esto pues nuestro conocimiento incrementaría en cantidades bastante enormes y sería fundamental para la creación de una nueva generación. Bueno, en este capítulo el autor comienza a hacer una serie de predicciones en donde dice que para el 2020 la capacidad de la velocidad de una máquina como su capacidad de memoria va a ser igual a la del humano. Para el 2030 pues ya va a comenzar a sobrepasar su capacidad, y su memoria y su capacidad va a ser igual a la de una villa. Después en 2048 a todo Estados Unidos, 2060 trillones de personas, y creo que para 2099 pues ya va a ser igual a todas las personas del mundo, la cantidad que puede procesar, igual a todos los cerebros. Pero por otro lado nos dice que durante la creación de estos cerebros pues nosotros también vamos a ser capaces de transferir nuestra mente a una computadora, como lo vimos en la película Trascender, y que pues va a tener algo de ética y va a ser si somos la misma persona la que nosotros transferimos de nuestro cuerpo a la computadora, o si pues la esencia del humano es su cuerpo. Entonces pues ahí va a haber una problemática, pero nos dice que también vamos a tener que estar haciendo constantemente respaldos eh, eh, como garantía, porque si llega a fallar nuestro sistema, pues vamos a tener que actualizarnos con el último respaldo que tenemos y tener que vivir de nuevo todas las experiencias que teníamos en el nuevo. Entonces, esto es algo raro, pero pues de esta manera podríamos aumentar nuestra capacidad cerebral, nuestra velocidad y nuestra memoria. El capítulo 7 es una continuación del capítulo 6, pero en donde se mejora el cuerpo en lugar del cerebro, y nos dice la importancia de tener un cuerpo, porque cuántas de tus experiencias que tienes en tu diario podrían ser reales u objetivas si no tuvieras un cuerpo. Entonces es muy importante que tengamos un cuerpo. La segunda opinión que nos dice es si este cuerpo debe ser hecho de nanotecnología, y nos dice que en un principio pues se cree que sí, tendríamos la posibilidad de tocar cosas bastante pequeñas y de manipular objetos bastante pequeños que hay en nuestro mundo. Por otro lado, también nos menciona que nos podemos adentrar en la realidad virtual, y que pues en este momento ya está cobrando mayor auge. Esta realidad virtual pues podríamos, no necesitaríamos como un espacio físico en realidad, y no sentiríamos dolor. Nos dice también que mediante los procesos nanotecnológicos y los avances se pueden formar desde cero el cuerpo y prevenir las enfermedades, el cáncer y todo esto. Al final del libro nos relata un poco de lo que viene siendo el sexo en realidad virtual, y de lo que podría ser
en dado caso los robots sexuales, como se vio en la película de Artificial Intelligence que nos dejó en la tarea pasada. Como lo indica, este capítulo comienza explicando qué pasaría si las máquinas se hubieran detenido en los años 60. La respuesta es que no pasaría mucho, ya que pues no había muchas computadoras y a la mayoría de la gente ni siquiera les importaba realmente. Pero en los 90, si se hubieran detectado que hubiera una falla en todas las computadoras del mundo y estas se detuvieran, hubiera sido una catástrofe a nivel mundial, ya que todos dependen de las computadoras. También nos habla de que el siglo XXI es el siglo de los artistas computacionales y nos va relatando cómo él mismo crea un programa que es capaz de inventar sus propios poemas, que la música se hace mediante los sintetizadores y que toda la industria musical pasa por una computadora. También nos dice que hay computadoras y otros tipos de programas que pueden leer ya y entender lo que dicen. Después en el libro nos comienza a relatar una serie de predicciones de diferentes autores, como que sería imposible que una máquina pudiera ser más ligera, que pudiese volar, por ejemplo, y están los aviones, que los aviones no pueden tener ninguna adquisición en la industria militar, esa es otra. Y después al final del capítulo él comienza a dar sus propias predicciones, las cuales están muy acercadas a la realidad. Por ejemplo, él predice el Internet, que va a haber una red que va a conectar a todas las compañías, que la mayoría de los salones va a tener su propio acceso a Internet, que va a haber un cableado para que se puedan conectar mediante las computadoras. Y pues todo esto en esa época era bastante difícil de predecir y él logró acercarse bastante a dichas predicciones. También predijo. En este capítulo, Kurzweil nos centra en el año 2009. Él nos habla de diferentes términos y de aspectos que van a cambiar la vida de esta generación, de las personas de esta generación. En este caso nos habla de la educación, donde nos dice que todas las personas para este año van a tener acceso a Internet y todas van a tener acceso a diferentes computadoras, diferentes tamaños y velocidades. Nos dice que las computadoras de $1000 van a ser suficientes para este tipo de personas que van a potencializar al máximo sus habilidades y que en las empresas va a ser un requisito el aprendizaje constante. De igual modo nos habla que las personas que tienen deficiencias o sufren de algún mal van a poder aprender más rápido y van a poder adaptarse a la sociedad mediante este tipo de tecnologías. En cuanto a las artes, como se vio en el capítulo anterior, pues vamos a tener grandes avances, van a ayudarnos mucho para este año. Y por último, pues en cuanto al sistema financiero, pues que todas las máquinas van a hacer las transferencias. Como podemos ver actualmente, pues todas estas proyecciones se han hecho realidad. La única que no se hizo realidad para el año 2009 fue la que nos habla en términos de comunicaciones, que tú vas a estar hablando por teléfono con tu amigo en inglés y tu amigo está en Japón y él entiende lo que estás diciendo en japonés de manera directa. Y para ese año pues lamentablemente no se pudo, pero como hemos visto en avances futuros, esta tecnología ya está lista y ya se puede. No funciona tan adecuado, pero pues está en. Han pasado 10 años y el autor nos narra cómo la tecnología está al alcance de todos. Prácticamente hay computadores en las paredes, en las mesas, en la ropa, el humano la lleva a todos lados. Y pues si hacemos un breve recuento con la realidad, esto pues sí sucedió en 2018. Nos habla de que la comunicación ya no es ningún problema, que nos podemos comunicar a largas distancias y la comunicación va a ser perfecta. Esto también ocurre, ya no importa si estás ahorita en China y en México, tú te puedes comunicar perfectamente. En términos de educación nos dice que todos los estudiantes tienen que aprender cada vez más y que tienen acceso a toda la tecnología. En cuanto a disabilidades, esta parte me pareció muy importante, ya que nos dice que se puede hacer ya traspasos de retina, no para todo el porcentaje de la población, pero cierto porcentaje sí, y para la gente sorda también mediante programas. Entonces pues esto me parece muy importante y sí, en realidad sí está pasando. Hay personas que ya pueden ver. En términos de economía, pues sigue avanzando la economía cada vez más y pues prácticamente eso sería todo. En cuanto a términos de hologramas y todo eso, pues ya se ha estado teniendo un mayor avance y lo de la realidad virtual es
una realidad que sí está pasando en el 2018 y pues en el 2019 se supone que vamos a tener mayores avances, entonces esa década va a ser muy importante para nosotros. Bueno, esta vez estamos en el año 2029, un año completamente distinto para nosotros y que ocurrirá en un futuro. Según este autor, en este año, pues las computadoras van a tener el poder de 1000 cerebros humanos. Va a existir una especie de lente de contacto que nos va a permitir ver como si tuviéramos el celular en la mano, pero a través de este lente de contacto comunicarnos, ver el mundo real como los lentes que está fabricando ahorita actualmente Google, pero en lente de contacto. De igual modo, en ámbitos de educación se van a poder poner como chips expandibles donde vas a tener mayor capacidad de aprendizaje y rapidez. Aún no va a ser posible la descarga de conocimiento, pero pues va a ser más rápido el aprendizaje y los profesores van a ser virtuales, los hologramas van a estar en todas las partes y básicamente no va a haber ninguna desventaja entre alguien que tenga un brazo o no lo tenga, ya que van a poderse suplir. Prácticamente todos los humanos van a tener, vamos a hacer como cyberbox y pues eso es todo lo que viene en este capítulo. Bueno, nos dice también que el mayor contacto que hay entre comunicaciones entre el humano y el hombre, digo entre el humano y la máquina, perdón, y no entre humano y humano, y que la comunicación entre humanos puede ser en la sala, tú estás sin ningún celular y te escuchas como si estuvieras en una misma sala con la misma persona. Este capítulo comienza con una frase de William Shakespeare que me gustó mucho que dice, sabemos lo que somos, pero no sabemos en qué nos convertiremos. En el año 2099 se supone que el conocimiento entre el humano y las máquinas artificiales que este mismo humano creó ya comienza a mezclarse. Los humanos comienzan a utilizar ya en su mayoría los implantes neuronales. Estos implantes neuronales les dan mayor capacidad de aprendizaje y mayor velocidad. El conocimiento del cerebro ya es completo, ya se sabe para qué funciona cada una de las neuronas y de hecho ahora el intercambio de diálogo entre alguien que posee implantes neuronales con alguien que sus neuronas son a base de carbono es bastante raro, de hecho es bastante difícil porque pues la persona es más avanzada si tiene sus implantes neuronales. También nos dice que para este año las máquinas ya tienen sus propios derechos, los humanos tienen sus propios derechos, pero ya comienza a reformularse la pregunta de qué es lo que realmente nos hace humanos. Y básicamente es lo que habla el capítulo 12 de este libro. Bueno, al final del libro, otra vez, Kurzweil nos vuelve a reafirmar que la inteligencia artificial va a rebasar a la inteligencia humana tarde o temprano y que no hay nada que se pueda hacer. De igual manera, en su epílogo nos muestra que quizás lleguen a viajar seres espaciales que tal vez se parezcan a los pulpos que dibujamos o tal vez sean muy similares a nosotros o tal vez sean microscópicos y solo vengan a recolectar información a la Tierra. Él nos dice que la inteligencia puede llegar a transformar las leyes de la física y que la inteligencia es la que manda al final, y aunque supuestamente las leyes de la física son las que rigen el universo y que al final la decisión de saber qué pasará con el universo será una decisión que nosotros tenemos que tomar de manera inteligente cuando sea el momento adecuado. Es lo que concluye el último de su epílogo.